Doctora, ¿y qué aconseja respecto a la alimentación de los adolescentes con cardiopatía? ¿Lo mismo que en el caso de los niños o ya deberíamos empezar a incluir o tener especial cuidado en otras cosas? Mira, el periodo crítico de la alimentación de un niño cardiópata va a ser en los primeros 2 años de vida, que es donde se desarrolla principalmente lo que es el sistema nervioso. Entre los 2 y los 8 años, en realidad el crecimiento es un poco más lento, tenemos más bien un trabajo de maduración, de desarrollo y no tanto de crecimiento. Y cuando a los 8 años la niñita y a los 10 años más o menos el niñito empieza lo que es el desarrollo puberal, la cardiopatía ya debería estar o mejorada, o recuperada, o con alguna lesión residual muy pequeña, o con un estado bastante estable. Y de hecho, las curvas de gravedad de las cardiopatías también los 2 primeros años de vida. Cuando tú pasas los 2 años hacia arriba, esto se va como por un tubo mejorando. Okay. Y en la época de la adolescencia viene un periodo de crecimiento acelerado, que es lo que va a determinar tu estado final, tu organismo ya adulto, ¿no es cierto? Yeah. Con lo Es que uno se el, va a quedar. exacto, y es el segundo periodo de crecimiento acelerado de la vida, después del primeros 2 años de vida. Por lo tanto, los requerimientos nutricionales crecen bastante. Y estos niños a veces ya vienen con un hábito de alimentación más bien restrictivo, malos para comer, etc. Y el organismo no le pregunta mucho a los adolescentes cuánto comen, simplemente el organismo crece. Y crece con lo que puede. Y aquí es donde pueden quedar algunos problemas en este periodo, porque a veces los nutrientes no están tan disponibles, ¿no es cierto? Y podemos de alguna manera hipotecar, por ejemplo, el final, ¿no es cierto? O generar malos hábitos de alimentación por querer dar y dar y dar cualquier cosa, sin cuidar la calidad de la alimentación. Entonces, tener algunos tips, como por ejemplo los adolescentes, los puntos críticos de alimentación son el calcio, que está principalmente en los lácteos, sea cual sea la fuente, ¿no es cierto? El aporte de proteína de buena fuente, y dentro de esto, obviamente que debe ser equilibrada entre la proteína animal, la proteína vegetal, ¿no es cierto? Y la proteína de algunas otras fuentes importantes como son el pescado, ¿no es cierto? Y el huevo. No quiere decir que no puedan haber otros tipos de alimentación, pero estos son los más seguros, lo que uno debería recomendar. Posteriormente va el tema de la actividad física, que voy a ser iniciadora en este tema, porque también de esto depende que los niños tengan un buen desarrollo óseo y muscular, que los va a proteger en los años sucesivos. Y también recordar que es un periodo crítico en el control cardiológico cuando hemos tenido una cardiopatía el primer año de vida, porque hay que también es el término de la evaluación de cómo crece el corazón con las reparaciones hechas en este periodo. Y el corazón también es un músculo, por lo tanto, está expuesto a todos los estados nutricionales, a todos los componentes nutricionales de la dieta. Yo diría que esos son los puntos críticos. Temas con los adolescentes en estos momentos, y no es el tema con los cardiópatas, sino que en general, la época que estamos viviendo, y en estos niños con algún nivel más de sensibilidad, hay que tener harto cuidado con las dietas restrictivas. Yo no sé si en este grupo hay alguien vegetariano, pero hemos tenido un boom de dietas restrictivas en niños pequeños. Ya desde los 8 a los 10 años los niños empiezan a manifestar su interés por cómo me puedo comer un ser que ha sido vivo, y esto va evolucionando y se hace crítico en el periodo de la adolescencia. También en el periodo de la adolescencia empiezan todos los trastornos que puedan tener que ver con la relación corporal, la imagen corporal del niño. Y tenemos el alto riesgo de la ¿no es cierto?, trastorno de conducta alimentaria en toda su gama. Y los niños cardiópatas no están exentos de estos riesgos, pero en ellos son más riesgosos y más difíciles de manejar. Si algún niño en el periodo de la adolescencia nota algún signo de riesgo, esta sí es una consulta para nutriólogos específica, porque hay que saber llevarlos. Muchas veces yo no soy de la idea que hay que privarlo de la decisión de tomar alguna decisión, pero hay que guiarlos para que esas decisiones sean bien llevadas. Si algún niño quiere hacer o desea, o la cosa que los padres no podemos decir que no nos gusta o que no queremos, las hacen igual. Es mejor que las hagan bien hechas a que las hagan mal hechas y escondidas. Perfecto. Doctora, ya que tocó el tema de la actividad física, una pregunta que teníamos más abajo, pero que podríamos conversar ahora.
¿Qué recomienda específicamente con la actividad física? ¿Qué ejercicios hacer? ¿En qué tener especial cuidado? Uno como papá muchas veces le dice a los hijos como que no se exijan tanto, los ve un poco más azules, más moraditos, y se asusta, y le dice que paren, está bien hacer eso, no está bien, o qué realmente podrían Mira, hacer. yo como veí que esta pregunta también estaba, te traje algo que está bien como de moda últimamente, que es esto. Hace unos años atrás, con respecto a los actividad física, se empezó a dar cuenta que así como existía una pirámide de alimentación para la población, había que hacer una pirámide de actividad física, y se hizo primero para adultos, pero también existe la para niños. Y esto es súper importante porque la actividad física no significa que los niños tengan que hacer deporte, selección de fútbol, ni que sean basquetbolistas de élite. Sí. La actividad física parte por lo de todos los días, como dice la base de esta pirámide, con hacer que los niños suban escalera, pasen el perro, corran, salten, lleven sus propios libros y no sea la mamá y el papá que le agarra la mochila para ir a llevarla del colegio al auto, es de ellos, no es de nosotros. Eso es peso de carga. Además de eso, hay que tratar de estimular lo que desarrolla una actividad física y que a los niños les guste. Lo más importante de la actividad física es que los niños la disfruten, no que sea algo obligado, personalidad, a las expectativas de los padres, a la disponibilidad que ustedes tengan, a las cosas que hayan en el colegio muchas veces, y que sean factibles de realizar. Y posteriormente, ojalá todos los niños desarrollaran alguna actividad un poco más intensa, un par de veces a la semana, que sí tenga un nivel más alto de exigencia, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Pero lo básico, que es todos los días, son las actividades de todos los días. Y nosotros de repente tendemos a regalonear mucho a estos niños. Entonces, no los dejamos que lleven peso, no porque es muy pesado, mejor que lleven brazo. Lo hacemos desde los bebés que no queremos dejar en el suelo, después lo hacemos con los escolares, y así va subiendo el tema. Entonces es súper importante. Y el último nivel que dicen arriba, el tema de la exposición a las pantallas, que va en el sentido inverso. Mientras más pantallas le ponemos a un niño, menos actividad física hace, porque las pantallas lo que hacen es enlentecer el nivel de actividad física. Es como sentarlo para que se quede quieto. Todos lo hemos hecho, y yo no digo que esté malo, lo que pasa es que hay que tratar de regularlo. Cuando estamos desesperados, en la consulta, en una parte, en una reunión que hacemos, celular, quédate quieto. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que tratar de regularlo, exactamente. Por último, hay una hojita que la actividad física tiene múltiples beneficios, que no son solo nutricionales. De partida, sabe que el ejercicio libera endorfina y hace a estos niños mucho más felices. Y esas endorfinas se van a liberar igual que si el niño corre con el perro o está corriendo una maratón. Y no solamente corre la maratón lo que libera endorfina. Además, hay algunas cosas que tienen que ver con lo conductual. En estos niños también muchas veces se hace difícil. Es una forma, los deportes, la actividad, es una forma de enseñarle reglas a los niños. Traduce muchos valores, son muy difíciles de entregar de otra manera. Permite comunicarse tanto con los padres como con sus pares, porque hay un tema más de conversación con los padres, pero también con los pares, porque muchos de esta actividad se hacen en grupo. También permite control de impulso, tiene que ver también con trabajar un poco la frustración, ¿no es cierto? Generan algunas habilidades motoras que, como todo lo motor, si tú no lo estrenas, si tú no lo practicas, no lo logras. Esto favorece el crecimiento, tanto de músculo o hueso, y en el periodo de la adolescencia esto es fundamental, y hay que hablar de lo que tiene que ver con la prevención de la obesidad infantil. Entonces, a mí me gusta mucho este cuadrito porque lo encuentro que resume en realidad todos los beneficios que tiene la actividad física. Y los cardiópatas hace mucho tiempo que dejaron de tener una contraindicación para hacer actividad física. Lo único que se le pide es que sea adecuada al nivel cardiovascular de cada niño. Y como te digo, que actividad física no es participar en la selección de nada, es simplemente moverse. Doctora, ¿y es necesario poner unos límites? O sea, decir, ya, está muy cansado, muy moradito, le digo que pare, o ellos mismos se autorregulan. ¿Qué tan cierto es eso? La mayoría de los niños se autorregulan solos. Cuando tú estás cansado, para. Y los niños son mucho más honestos que nosotros mismos. O sea, nosotros somos capaces de estar en el gimnasio y seguir, aunque estemos reventados. Y gente se infarta en los gimnasios. Pero los niños jamás se van a hacer eso. El niño cuando está cansado dice, estoy cansado, y no quiere más. Pum, se acabó. O cuando un bebé está cansado, se tira al suelo y se queda dormido en la alfombra.
ellos leen un cuerpo de lo que lo hacemos nosotros. Y el exponerlos a la actividad hace que también aprendan a hacerlo. Entonces es súper importante ese punto también. Sí, no hay que sobreprotegerlo en ese sentido. En absoluto. Doctora, ¿y qué sugiere usted respecto a los suplementos alimenticios en niños con cardiopatías, considerando lo que hemos hablado que generalmente están bajo peso o con algún grado de nutrición? Eh, Mira, eso de que casi siempre están en desnutrición, yo te voy a decir que solamente una parte de la vida, que son los primeros meses, los primeros años, y no siempre los niños van a requerir un suplemento. Eso va a depender de cada paciente y eso sí que tiene que ser manejado por médico, o pediatra, o nutriólogo, pero deben ser manejados individualmente de acuerdo a cada niño, ¿ya? Uno a veces con un suplemento no anda buscando el exceso de peso, anda buscando una buena nutrición. Es decir, que en una porción pequeña de alimento podamos darle una adecuada cantidad de nutrientes, pensando que a lo mejor la comida no se la va a comer, o a lo mejor después va a dejarte la mitad de leche, etc. Concentrar algunos nutrientes críticos en un alimento, pero eso debe manejarlo profesional, porque si se te pasa la mano acá, uno se corre hacia el sobrepeso. Eso hay que tener mucho cuidado. Y lo otro, es siempre hay que trabajar los hábitos. Es decir, no porque yo doy un suplemento significa que el niño no tiene que aprender a comer ensalada, no va a comer fruta, o va a comer toda la comida molida, porque eso también hay que trabajarlo en paralelo. Es decir, muchas veces uno utiliza un suplemento mientras trata de rehabilitar adecuados hábitos de nutrición. Cuando el niño logra adecuados hábitos de nutrición, es cuando se mejoró, no porque subió de peso. Doctora, y usted tocó un tema también importante que le pasa también a muchos niños con todo molido. Mm. Acá hay una pregunta que nos está haciendo alguien que está en esta reunión, que dice, ¿cómo se resuelve la dificultad que presentan los niños con cardiopatías para masticar y tragar comida más sólida, especialmente cuando no han soportado cirugía importante y pasado por mucho tiempo intubados? Mm. Mira, las cirugías y las intubaciones y todo lo que nosotros hacemos en la UCI siempre va a atornillar al revés de un hábito de alimentación. Son niños que están largo tiempo con sonda nasogástrica, riendo solamente fórmula, no sintiendo el sabor de nada más que del tubo de las mangueras y le meten en la boca. Eso genera un trastorno de ingesta del niño menor, que es muy frecuente en los niños cardiópatas. A eso le tienen que agregar que la cirugía, las intubaciones, muchas veces pasan a llevar algunos nervios y generan algunos trastornos de devolución asociados a parálisis de cuerda vocal, o niños que tienen laringomalacia asociada, que es esta flacidez de la zona de la garganta que hace que cada vez que quieren tragar se tienden a ahogar. Y esas patologías agregadas dificultan la alimentación. Eso hay que habilitarlo en forma precoz, con las medidas habituales, muchas veces requieren fonoaudiólogo, pero es simple un trabajo de hormiguita que se va haciendo día a día, que en algunos resulta más fácil, en otros resulta muy difícil, pero debe trabajarse en la oferta, en la paciencia, en buscar la forma que los niños vayan reencantándose con la alimentación. Hay pocas cosas en la vida que pueden ser tan gratificantes masivamente como la comida. Si ustedes piensan, todo lo que nosotros hacemos en la vida es alrededor de algo para comer. Esa gratificación que tiene la alimentación, hay que volver a tratar de rehabilitarla y hacer que el acto de comer para el niño sea grato. Esto se hace de diferentes formas, eligiendo alimentos ricos, buscando los alimentos que al niño le gusta, buscando las diferentes presentaciones. Y lo que nunca hay que hacer es forzar la alimentación, porque si uno la fuerza o la obliga, y pone un elemento más negativo para que el niño no quiera comer nada más. ¿Ya? Ahora, en relación a los hábitos, esto se genera muy precozmente en la vida, son el primer año de vida donde uno en realidad setea lo que es el hambre, lo que es la saciedad y las ganas por comer. Pero el segundo periodo crítico para esto es el segundo año de vida. Y en el segundo es cuando uno empieza a incorporar lentamente a niños tan pequeños como ese que tú ves ahí, una manzana entera y a mordisco, ¿no es cierto? Sí. Donde el niño empieza a comer la comida de la casa, porque le interesa más la comida que come la mamá que el plato de comida que uno le pone. Entonces, rápidamente hay que incorporarlos a esa cosa. Empezar a darle ensaladas, por ejemplo, que las ensaladas en todos los niños son muy lentas de incorporar. Los niños hay que tratar de irselas presentando en la medida en que se pueda. Enseñarle que el sabor de la fruta no es el de la compota, es de la fruta como se la está comiendo ese niño ahí en vivo y en directo. Textura, empezar a moler menos la comida, de a poquito, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. No sé si alguien en este grupo ha escuchado hablar algo sobre la técnica del baby led weaning.
que es una técnica de iniciar la alimentación de los niños dándole pedacitos. Sí, Es una técnica engorrosa, difícil, trabajosa, y que a los 6 meses no es una buena cosa. Genera muchos problemas. Pero es la forma en que debe alimentarse un niño cuando tiene 1 año de vida. perfecto. Y esa técnica, yo siempre les digo, a los 6 meses va a ser un trabajo, de hecho probablemente no le va a dar buenos resultados. Si tú la corres 6 meses y la estableces al año de vida, es una técnica maravillosa para enseñar a los niños a comer. Sin presión, a su ritmo, en las cosas que a ellos les gustan, motivados por los colores, por las formas, por las texturas. Y independencia, que aprendan a comer solo. En los niños cardiópatas, esto es más difícil. Lo que hay que tener es paciencia. Y la mamá de los niños mayores le pueden decir a los más chiquititos que todos terminan aprendiendo a comer. Y a los 6 años hay que tratar de ver cómo le sacamos la comida de la boca muchas Hay veces. esperanza. Entonces, siempre hay esperanza. Y tranquilidad, ¿ya? No todos tienen que comer lo mismo, no todos tienen que gustarle todas las cosas, pero tienen que estar ofertadas, al menos ofertadas, aunque las tengas que botar durante 1 mes a la basura. Es súper importante, ¿ya? Y esto que tiene que ver con la conducta saludable, es algo que uno tiene que trabajar, no a los 4 años, se trabaja el 2.º año de la vida, ¿ya? Sí. Tratar de que no se lleguen mucho a lo que es el chupete y la mamadera, sacar la leche de la noche, tienen hambre, si no tienen hambre no comen, pero cuando un niño tiene hambre, come cualquier cosa, y eso es una regla máxima, que todo lo que es jugo, dulce, a fruta, a deshora, puede generar inhibición del apetito de la próxima comida, y somos nosotras mismas las mamás que muchas veces, casi como digo yo, asesinamos el almuerzo cuando a la 1 hora antes le dimos alguna golosina a los niños. Entonces Exacto, son cosas que hay que trabajar para no caer en conductas de alimentación poco saludable. claro. Y estimular que tengan hambre además. O sea, en conclusión tenemos que Definitivamente, hacer que nuestros hijos empiecen a disfrutar también la comida. exactamente. Y Doctora, fíjate, dígame. no solamente la comida, el momento de la comida, es decir, Exacto. la compañía, El la rito. familia, claro, el rito de la comida. No es solo la comida, es el momento de la comida el que tienen que disfrutar. Sí. Doctora, y de otro tema, sobre las vacunas. ¿Cuáles recomienda además de las habituales en niños con cardiopatía? Mira, en este momento Chile tiene un calendario de vacunación privilegiado. Y nosotros tenemos un calendario ampliado año a año y tiene casi todas las vacunas que los niños necesitan. Y además tiene la mejor calidad de vacunas que podemos tener. Los que tienen niños grandes probablemente les tocó pagar muchas vacunas y que yo muchas veces recomendé y les decía, ¿saben qué? Si bien es cierto la ministerial es buena, hay una que es mejor, prefiero que paguen esta otra, genera menos fiebre, es mejor efectiva, y dale con la vacuna de la hepatitis A y la vacuna de la varicela. Esas vacunas ya están todas incorporadas al programa de vacunación y están absolutamente las de mejor calidad. Ah, qué Tú me preguntas cuáles son las que no tenemos, tal vez la del rotavirus, que se ha demorado mucho en ser incorporada y que para los niños pequeños es importante en los primeros meses de vida. Además existe una ventana de 6 meses para poner esa vacuna que ya no se puede poner posteriormente, por lo tanto, el que pueda debería ponerla. perfecto. Más riesgoso en los niños que tienen hermanos mayores o en algunos que sepan de antemano que va a tener que asistir a la sala cuna. Muchos de estos niños les indicamos la ida a la sala cuna, pero hay algunos que no, y van a poder ir antes de los 2 años a un jardín infantil o una sala cuna. Esos niños deberían ponerse la vacuna rotavirus. Y la otra vacuna que está fuera del calendario, pero solo el primer año de vida, es la vacuna del meningococo. La vacuna del meningococo, que tiene que ver con la meningitis meningocócica, se pone en el calendario nacional al año de vida y deja desprotegido todo el primer año de la vida. Por lo tanto, existe la opción de vacunar en forma precoz a los niños los primeros meses de vida, 2 y 4 meses, con una o 2 vacunas que tiene. Esa vacuna es una recomendación pediátrica para los papás que la puedan financiar. Sí, porque es caro. También si es cara, por eso digo, es una recomendación, no es una obligación. También hay Ya. que considerar que esa vacuna puede ser más importante en niños que vayan a asistir a esa vacuna y que tengan hermanos más grandes que estén yendo al colegio o a la sala cuna. Es más Pero los expuesto. niños, claro, pero los niños que son hijos únicos, que van a estar cuidados el primer año, encerrados todo el primer año, las posibilidades de contagio son bajísimas y van a recibir la vacuna al año, ¿ya? Entonces, estas cosas hay que sopesarlas.
recordar que no son una obligación, quitarle el peso del no poder en el minuto, porque no son terribles las vacunas. Yeah. Y la última, que no es una vacuna, que es este beneficio que ya también es universal para todos los niños, que no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal contra el virus sincicial respiratorio, que ya está financiado por la ley de Ricardo Soto para todos los cardiopatas en riesgo. Perfecto. Eso sería, nada más. Ya, estupendo. Doctora, ¿y cómo deberían ser el resto de los controles con otro especialista? Otorrino, odontólogo, broncopulmonar, traumatólogo, neurólogo también es muy importante la relación con los niños con cardiopatía. ¿Cada cuánto tiempo y por qué? A ver, eso depende de cada paciente, porque cada niño tiene una historia diferente. Por ejemplo, el neurólogo es una visita que van a hacer los niños que tengan cardiopatía graves, que hayan tenido alguna dolor, porque es importante de repente antes del año de vida hacer un chequeo, y uno se los dice, se los indica, y también va a depender del desarrollo psicomotor. Hay muchas veces que uno ve que los niños andan maravillosamente bien, no tienen ningún retraso, se recuperan muy rápido, y ese niño en realidad a veces lo mandamos a hacer un chequeo para que el neurólogo nos confirme lo que nosotros pensamos que no tiene nada. Los niños que han tenido alguna complicación neurológica durante la cirugía, convulsiones, accidentes hemorrágicos, y ese tipo de patología va a tener que seguir en control con neurólogo mucho tiempo. En la época escolar, tengan algún trastorno del aprendizaje, precozmente hay que hacer un chequeo con neurólogo. Con audiólogos, los que tengan trastorno de deglución, y más adelante los que tengan algún retraso en el aula, tal vez son las dos grandes indicaciones para la ida al fonoaudiólogo y al otorrino. El control con dentista es algo que debería ser más de regla de lo que en realidad lo tenemos. El control de niños sanos, de la salud oral, debería hacerse de los 6 meses en adelante. Eso es un control sano que esté muy establecido. En el ámbito público yo diría que está más establecido que en el ámbito privado, y en el ámbito privado muchas veces no contamos con odontopediatras que estén familiarizados con el control de niños sanos, de lactantes chiquititos. Yo en realidad antes de los 2 años creo que debería al menos haber una visita al dentista. Yo a los 2 años los mando casi a todos. Y cuando los niños tienen alguna dificultad previa, deben ir antes, ¿ya? Y el resto de las especialidades va a depender de cada niño y de la morbilidad asociada. Porque esto ya no tiene que ver con la cardiopatía, con la morbilidad o enfermedades asociadas a la cardiopatía. El tema de los odontólogos es súper importante porque sabemos que hay una relación importante ahí entre el corazón y la boca. Pero también a muchos niños con cardiopatías les cuesta lavarse los dientes porque tienen algún trauma con meterse cosas a la boca, así que también es un desafío para los papás. Sí, pero el lavado de dientes es un hábito y una indicación pediátrica. De hecho, todos los pediatras deben indicar el lavado de dientes y el aseo dental apenas aparezca pieza dentaria. Y no se hace con gomita, ni con pañal, ni con gasas. Se hace con un cepillo, con cerda, sin pasta, y solamente cepillando el diente por adelante y por atrás, ojalá después de cada comida. Ya. Eso se tiene que hacer, y no es una indicación del especialista, es una indicación del pediatra, y que todos los niños deberían realizar. Ustedes saben que cuando los niños pasan los 2 años no hay ningún procedimiento cardiológico que se haga sin un pase dental, por la importancia que tiene la salud oral en relación con la cardiopatía. La endocarditis, infección del corazón, ¿no es cierto?, está relacionada muchas veces con la salud oral. Por lo tanto, un niño cardiópata no debe tener caries nunca, y debe estar yendo al odontólogo cada 6 meses, mínimo, a menos que el odontólogo lo cite más frecuentemente, pero mínimo cada 6 meses, durante toda la vida. Perfecto, perfecto. Doctora, vamos a empezar a leer las preguntas que nos están haciendo los papás que están conectados. Y a ver, ¿hasta qué edad le recomienda a sus pacientes yendo donde su pediatra, que ya conoce su historia y probablemente sea especialista en su caso particular? El seguimiento pediátrico de los niños debería ser hasta que se traspase a la edad adulta. El control sano está establecido hasta los 6 años. Antiguamente solamente se hacía control sano hasta los 6 años, pero eso ya hace varios años que está superditado el control del escolar y del adolescente. El mínimo debe ser una consulta anual. Los niños no dejan de ir a ver al pediatra, y ojalá el pediatra sea
el mismo toda la vida. Porque no es fácil entender la historia de los Sí. niños. Cuando uno conoce a un niño, conoce no solo al niño, conoce a la familia, conoce lo que le ha pasado, sus problemas, los hermanos, etcétera. Y eso hace que tenga una visión un poquito más global de la situación y pueda anticipar muchas conductas que se van dando de riesgo en la vida pediátrica. Por lo tanto, el control pediátrico no se detiene a los 6 años. Hasta los 6 años es el obligatorio, diría yo, ¿no es cierto? El primer año es mensual, el segundo año cada 2 o 3 meses, después cada 6 meses, y de los 4 años hasta los 6 es anual. En la adolescencia el control es anual, y es así como tiene que ser. Perfecto. Doctora, ¿qué tanto influyen los jarabes permanentes que son azucarados en el sobrepeso? ¿Es recomendable realizar recetas magistrales sin saborizantes y sucralosa? A ver, no le echemos la culpa del sobrepeso a los jarabes. Su importancia debe ser No influye tanto. insignificante, ¿de acuerdo? Por mucho jarabe que tome, no va a ser esa la causa del sobrepeso, definitivamente. Los cada vez están, por norma, haciéndose menos azucarados, ¿ya? Y cuando hablo de azucarados, hablo de menos dulces. Da lo mismo si es azúcar o es sucralosa. Lo que hay que tratar de bajar es que los jarabes no sean tan dulces en general. Y eso no se logra solo con las medidas magistrales. La empresa farmacéutica se ha preocupado también de bajar los dulzores de los jarabes. El problema es que muchos de los medicamentos que se preparan son amargos, y la forma básica de contrarrestar lo amargo es con lo dulce. Los jarabes sean relativamente dulces, partiendo por el paracetamol, que es súper dulce. Pero no es algo que en suma uno pueda ponerle podamos ponerle peso para, por ejemplo, generar una malnutrición por exceso. Son otras las cosas, son otros los dulces que tenemos que bajar. Si tú me apuras, los jugos, todos los jugos envasados, aunque sean light, deberían ser una cosa que tengamos que eliminar. Todo lo que son... ¿Y por cuál lo podemos, buenas noches, Patricia, y por cuál los podemos reemplazar en todo caso, doctora? Porque realmente, o sea, esto es si llames un comercio, digámoslo así, y es inevitable a veces no darles cuando ellos también apetecen, ¿no? O decirles toma solamente agua, 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 eso no es así, ¿no? Bueno, pero Han salido ahora unos nutrientes, han salido unos que son tipo, no sé si has escuchado sobre la marca Fusion, que son vitaminas, que vienen de saborizantes, qué tan buenos son, en ¿no? realidad lo que uno recomienda es que los niños se acostumbren desde pequeños a tomar agua. El agua es el único líquido saludable, ¿ya? Y que no tiene ninguna injerencia en este tema de malnutrición por exceso, ¿ya? Los jugos en todas sus presentaciones, aunque tengan endulzantes, generan adicción por el sabor dulce. El cerebro lee azúcar y hace lo mismo que haría si el niño estuviera comiendo azúcar. Y esto no solamente para los niños, también para los adultos. Por lo tanto, lo que hay que tratar con lo dulce de los alimentos que, aunque no son azúcar, están endulzados. Los niños, cuando no se acostumbran a tomar jugos desde pequeños, no los piden. Y si alguna vez lo van a tomar, bienvenido sea, porque va a ser la excepción. Entonces, hay cumpleaños toda la vida. Tomarse una bebida, un vaso de jugo natural o un vaso de jugo un día del cumpleaños, pasa. Pero estar tomando bebidas y jugos todos los días, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, cuando me da sed, eso es lo que genera el Perfecto. exceso. Doctora, y bueno, usted no habló de la adolescencia, pero ¿hay algún cuidado especial con una niñita que está entrando en desarrollo? Cuidado especial desde el punto de vista nutricional. Sí, y también pediátrico. Bueno, en relación a lo que es el inicio del desarrollo puberal, lo que hay que primero establecer que ese es un hito importante de la vida de las niñitas, sobre todo. Es importante el control pediátrico en el momento en que uno detecta el inicio del desarrollo. Y generalmente está iniciado por la presencia de botón mamario. El botón mamario inicia el periodo de desarrollo puberal, que en las niñas es bastante corto y breve, que dura alrededor de 2 años y medio hasta que le llega su regla, y posteriormente tiene un periodo de 2 a 4 años más en que puede todavía mantenerse el crecimiento. En este periodo inicial, por ser tan corto en realidad, lo primero que uno tiene que establecer es si la edad de inicio del desarrollo es el adecuado.
Y eso se tiene que relacionar con la edad y con la edad ósea, muchas veces. Perfecto. En este periodo de crecimiento tan acelerado de 2 años, los requerimientos nutricionales son altos, y lo que dije, lo más importante tal vez, sea el aporte de calcio, en lo que es nutricional, una buena fuente proteica, una buena cantidad de actividad física, y no necesita una super suplementación de algo. Algunos niños los suplementamos con zinc, no porque el zinc los vaya a hacer crecer, sino que porque el zinc es necesario para crecer. Y en este periodo de acelerado crecimiento necesitamos mayor cantidad de zinc que en el resto de los periodos de la vida. Entonces, estos son como un poco los suplementos o los cuidados que uno tiene. También hay que tener cuidado que los lácteos muchas veces no son los alimentos que los niños prefieren. Existe un buen grupo de niños que son malos para tomar leche, que no les gusta la leche, pero sí pueden tomar yogur, se pueden comer algunos postres de leche, y hay que buscar la forma de que haya una buena ingesta de lácteos. Ahora, ¿y por qué los lácteos? ¿Por qué no calcio? Efectivamente existen otros alimentos que tienen calcio, pero su biodisponibilidad, es decir, tú te comes, por ejemplo, el brócoli, pero tienes que comerte una cantidad gigante de brócoli para que equivalga la cantidad de calcio que tiene una taza de leche. Entonces, esos alimentos tienen calcio, pero aunque tú los comas, no absorbes la misma cantidad que de la leche. Por lo tanto, no son eficientes. Si uno detecta una ingesta inadecuada de lácteos o de fuentes de calcio que sean útiles para esto, lo que corresponde es suplementar. Y eso se puede hacer. Por eso es importante ese periodo de la vida, en niñitas sobre todo, Doctora, antes de la llegada de la menarquia. y con eso mismo, con ese tema de la menstruación, por ejemplo, con las niñas que toman, que tienen cardiopatías y toman anticoagulante, ¿hay algún Mira, en problema con realidad eso? siempre es una preocupación de las mamás y de nosotros como médicos también, pero en realidad la mayoría de las veces no pasa absolutamente nada. Ya Ya. los niños controlan súper bien, y cuando eso sucede y existe alguna menstruación un poco más abundante, lo que se hace es chequear en ese periodo un poquito de forma más estricta los niveles del anticoagulante. Aún más, en los niños que usan anticoagulante, una menstruación abundante debe ser un indicio de que hay que regular el anticoagulante y ir a Ah, ver cómo están los está exámenes. dando A mucho. veces el primer síntoma de que la dosis está inadecuada, o porque los niños dejaron de comer, o porque hubo un cambio de peso, o algo pasó. Entonces hay que tener cuidado, pero generalmente no tenemos grandes problemas con el uso anticoagulante. Perfecto. Acá hay otra pregunta, doctora. ¿Una teratología de Fallot puede curarse por sí solo sin intervención o es imposible? No, eso no se cura espontáneamente, de ninguna Ya, manera. ya. Ahora, curar significa que el corazón no se va a reparar estructuralmente. Por arte de magia, eso no sucede. Ya. Uno puede encontrar algunas historias de niños que sin cirugía han llegado a ser adultos, pero probablemente porque ellos compensaron la cardiopatía de alguna manera. Pero esa compensación fisiológica normal de la cardiopatía, lo más probable es que vaya a generar alguna otra patología a largo plazo. Ya. O no era una tetralogía de Fallot inicialmente. ¿Ok? Un mal diagnóstico. Ujú. ¿Cómo se incrementan los alimentos que pueden producir una alergia a los niños con alergia alimentaria? La incorporación de los alimentos en los niños con alergia es la misma que en los niños que no tienen cardiopatía. Lo que uno hace es introducir un alimento nuevo en promedio cada 3 días y va viendo cuál es la reacción. Los niños con alergia alimentaria tienen diferentes grupos de síntomas. Algunos reaccionan por la piel y hacen dermatitis atópica. Algunos reaccionan con vómito y reflujo. Otros reaccionan con diarrea y sangran. Otros simplemente generan un cólico o una constipación. Cada mamá debe conocer, y uno les trata de averiguar cuál es el grupo de síntomas que gatillan o que motivan la alergia. Claro. Entonces uno va probando Prueba y los error. alimentos uno a uno cada 3 días y va viendo qué alimento va, exacto, prueba error. Y la que decide qué alimento le hace bien y le hace mal al niño no somos nosotros, es la mamá. Por eso es tan importante la educación a la madre, para que sepa detectar estos síntomas. Cuando uno ya va probando los alimentos, va viendo cuáles son los con los que se va quedando. Muchas veces quedan dudas. Cuando uno ha probado varios, después vuelve a probar los que ya había probado antes. A veces la reacción no se presenta, y muchas veces no es porque no haya hecho la reacción la primera vez, sino que esto ya pasó 2 meses. Como te dije, los niños con alergia se van mejorando con el tiempo. Entonces, ya 2 meses después, por ejemplo, reaccionaba a la papa, pero 2 meses después la volví a probar y ya no reaccionó. No quiere Exacto. decir que antes no hubiera sido alérgica. Lo que pasa es que ya pasaron 2 meses, y en esos 2 meses
existe más tolerancia al otro alimento. Exacto. ¿Qué se puede hacer cuando el niño o niña no quiere tomar mamadera? Toma 30 ml y después ya no toma más. No existe una respuesta para esta pregunta. Esos son los trabajos que tenemos que hacer con las mamás para tratar de mejorar esto. La mayoría de los niños que no toman mamadera, existen varias causas. Uno, que ha tomado pecho por mucho tiempo y no se adaptó al chupete. Otro es que los 30 ml de leche le sean suficientes o porque se cansó y ya no quiere tomar más de ninguna leche, se le quitó el hambre, le estamos dando un alimento muy concentrado, ha comido algo antes o simplemente se cansa y no quiere tomar más. Esto se va evaluando de acuerdo, por ejemplo, al índice de peso. Si el niño sube o no sube de peso, si el niño presenta vómito o no vómito, y muchas veces en estos niños tenemos que buscar otra vía de alimentación, y puede ser tan grave que tengamos que llegar a ponerle una sonda nasogástrica para darle el resto de la leche por una sonda, o simplemente darle 30 ml de leche muchas más veces en el día, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí veo que Daniel pregunta por una niñita que tiene este problema, pero que tiene 3 meses. Eso a esa edad es grave, porque la cantidad de leche que tiene que tomar un niño a esa edad es mucha. Entonces, si está tomando 30 ml de leche, la mamá tiene que darle 12 veces al día para poder llegar a una cantidad de leche suficiente para hacerla subir de peso. Pero esa paciente hay que controlarla puntualmente con el peso, y que logre subir la cantidad de gramos que necesita a esa edad. Y hay que tomar medidas rápidas, porque se tiene 3 meses solamente una vez en la vida. No es lo mismo cuando tú tienes 2 años, que puedes estar bajando de peso 4 meses y yo después te hago subir. Pero a los 3 meses tienes un mes para solucionar el problema. Exacto. Fue rápido. Actuar rápido. Un estilo de vida cetogénico es recomendado en niños con epilepsia. Para niños con cardiopatías, ¿también sería una buena recomendación? No. La dieta cetogénica es una dieta restrictiva que es anormal para el organismo, a la cual uno somete a algunos niños con patología como una medida excepcional cuando ya probó muchas otras terapias. En el caso de los niños con epilepsia, no es para los niños con epilepsia, la dieta cetogénica se utiliza en niños con epilepsia refractaria. Esto quiere decir que se han probado más de 3 o 4 medicamentos y los niños siguen convulsionando. En ese grupo de niños, uno hace una prueba terapéutica obligando al organismo a cambiar su fuente energética, desde los hidratos de carbono, que es la habitual que todos tenemos, a desarrollar sistemas enzimáticos en donde la alimentación y la base de grasa y la fuente energética del organismo permita lograr y sacar la energía que el cuerpo necesita en el metabolismo de las grasas. Esto le significa a la célula un cambio metabólico drástico, ¿ya? Que requiere un seguimiento muy especial, que requiere aporte de vitaminas y de micronutrientes en forma excepcional, que requiere un calco energético y un control metabólico estricto. Dieta cetogénica requiere hacer una especialización, hacer una especialidad. Claro, hay que ser experto en dieta cetogénica para hacerlo, para hacerla bien. ¿Ok? Si uno no lo hace correctamente, lo que vas a generar es daño. Es una dieta que no se recomienda, más que para algunas enfermedades metabólicas. Pero, doctora, parece que ahí está, ahí volvió el audio. Así que no es algo que se recomiende para pacientes con cardiopatía. Perfecto. Clarísimo. A ver si hay otra pregunta. ¿Alguna técnica relacionada con los alimentos para terapias de lenguaje? Están preguntando. Perdona, no te entendí esa pregunta. ¿Alguna técnica relacionada con los alimentos para terapias de lenguaje? Terapia de lenguaje. Mira, todo lo que tiene que ver con la vía oral está relacionado. Los niños con trastorno de deglución probablemente van a tener un trastorno del lenguaje. Y los niños con trastorno del lenguaje probablemente van a tener algún trastorno de ingesta, ¿de acuerdo? Porque van de la mano, son de la misma área. De hecho, el mismo profesional ve las cosas, ¿no es cierto?
Entonces, sí van un poquito de la mano, especialmente en las edades precoces de la vida, en lo que son los lactantes, y tienen que ver con lo mismo, porque la ingesta es el acto de ingerir, de hacer que la boca tolere un elemento extraño, lo manipule, lo mastique, lo saboree, es una experiencia sensorial que utiliza las mismas vías que tienen que ver con el lenguaje, la misma movilidad de la lengua, el mismo control de la respiración, y muchas de estas cosas se van relacionando en el tiempo. Entonces, muchas veces se manejan en forma habitual. No es que haya un alimento que vaya a favorecer o retardar o ayudar a que mejore el lenguaje, pero sí van de la mano del mismo rehabilitador que es el fonoaudiólogo, ¿no es cierto? Y que una muchas veces va con la otra. A esto se le asocia, por ejemplo, la tolerancia al lavado de dientes, que va en el mismo grupo también de desensibilización. Entonces, cuando uno trabaja una, de alguna manera facilita la otra. Pero no es que haya un alimento que vaya a favorecer el lenguaje, no se juntan. Perfecto. Oye, ¿Es normal la estetiquez en menores de 2 años? la estetiquez no es normal nunca. Ya. La estetiquez es una condición en donde Como las de- deposiciones tienen una consistencia más dura de lo habitual. No, Oye, papá, yo te voy a comentar algo. Yo estoy con mi mamá y casi no, me cae. y no siempre hay un administrador que puede cortar el audio, ¿ah? No sé quién está. No siempre la constipación tiene que ver con la alimentación, necesariamente. La alimentación puede modificar la estetiquez. Hay alimentos que son pro constipación, como son, por ejemplo, el plátano, el arroz, la manzana cocida, la zanahoria, y hay el chocolate, algunos alimentos que funcionan al revés, que facilitan un mejor tránsito digestivo, como son los verdes, como son la ciruela, el kiwi, como puede ser el agua, ¿no es cierto?, la avena, que son alimentos que facilitan la digestión. Pero no es algo frecuente, es algo que debe manejarse y que tiene tratamiento. Los medicamentos, como por ejemplo los diuréticos, son facilitadores de la constipación. Uno tiene que hacer esfuerzos más grandes por tratarla cuando estos medicamentos son recibidos por los niños. Y debe manejarse siempre. Existen algunos medicamentos que podemos utilizar también para lograrlo, si no resulta simplemente la dieta. Tengo un niño con síndrome de Down y tratología de Fallot. ¿Se debe alimentar normalmente o tiene alguna restricción? No me dice si está operado o no está operado. Pero la tetralogía de Fallot es una cardiopatía que va a una cirugía que no es precoz en la vida, puede esperar varios meses, pero que generalmente es una cirugía correctora. Es decir, gran parte de lo que la tetralogía de Fallot trae termina corregido después de la cirugía, y a veces pueden quedar algunas lesiones residuales menores. Ese niño, al igual que otras cirugías como la de TGA, se consideran niños casi sanos si la cirugía fue un éxito y anda todo bien en el tiempo muy precoz post cirugía. Se transforma en un niño absolutamente bastante sano del corazón. Ahora, si tiene síndrome de Down, el síndrome de Down tiene algunas patologías asociadas o condiciones asociadas que pueden generar algunas dificultades en la alimentación y que tienen que cuidarse. Son niños que tienen un trastorno sensorial, que de repente es difícil de iniciar la alimentación sólida, que es más difícil que ingieran alimentos sólidos, más duros, generalmente tienden a ser más papilla y cuesta más introducir el resto de los alimentos, eh, que son más constipados. Hay un porcentaje alto de patología digestiva agregada que hay que manejar. Son pacientes que muchas veces tienen hipotiroidismo que hay que controlar y que muchas veces puede dar constipación y dificultades en la ingesta. Por lo tanto, no es solamente la tetralogía, también hay que manejar todo lo que conlleva la condición de síndrome de Down, que en este minuto existe vasta experiencia en el manejo de estos niños y que da excelentes resultados. Por lo tanto, hay que cuidarla no tanto por la cardiopatía, diría yo, si es un Fallot bien corregido no va a tener tanto problema, pero sí tiene un manejo especializado por el tema de la trisomía 21. Perfecto. Una niña con cardiopatía y acidosis tubular renal, ¿hay alguna vitamina o alimento contraindicado?
La acidosis tubular renal requiere un manejo especializado desde el punto de vista nutricional, dependiendo de la gravedad de esta acidosis tubular. Hay niños que tienen acidosis tubular renal que casi no se les nota y que pueden hacer una vida absolutamente normal, pero hay otros que sí comprometen la función renal y ahí no prima la cardiopatía, prima la nefropatía. Y la nefropatía es la que conlleva las indicaciones nutricionales. Ya, dale. En algún momento les dije que la sal, por ejemplo, el órgano efector donde hace daño es el riñón, pero estos niños a veces necesitan ingestas de algunos electrolitos más o menos que otros, y también de proteína. La proteína también es un elemento que en exceso hipoteca la vida del riñón. Y cuando tenemos una nefropatía, lo que uno tiene que cuidar es evitar el exceso de proteína. Y eso lo maneja una nutricionista que generalmente trabaja con el nefrólogo o una nutrióloga, pero caso a caso. Esas son dietas que se calculan niño a niño, de acuerdo a los exámenes que tiene cada paciente. Perfecto. Aparte de la pseudofredina, ¿hay otro medicamento contraindicado para taquicardia? ¿Será la pseudoefedrina, que tiene que ver como descongestionante? Me imagino, pseudofedrina me pusieron acá. Hola, aparte del otro medicamento está contraindicado por ahí. La pseudoefedrina es un vasoconstrictor. Y es un vasoconstrictor porque para eso se utiliza. Cuando uno está resfriado, ¿no es cierto?, tiene secreción nasal en exceso y se utiliza este medicamento como un descongestionante. Tiene como efecto secundario generar taquicardia y vasoconstricción. Por lo tanto, son medicamentos que tenemos absolutamente proscritos en todos los niños con cardiopatía. De hecho, es un medicamento, los descongestionantes casi uno debería usarlos en la pediatría. Pero los niños con cardiopatía no se utilizan porque pueden generar taquicardia. Lo que pasa es que uno no utiliza descongestionantes en la pediatría en general. Y hay otros métodos para descongestionar a los niños y quitarles los moquillos, como son las infusiones de estos spray de suero fisiológico, ¿no es cierto? Y algunos descongestionantes tópicos que también se pueden utilizar, pero deben ser indicados por el pediatra. Pero la pseudoefedrina viene en los antigripales común y corriente, Nastisol, Duoval, Congestec, y muchos de estos que son de venta a público, sin receta, son medicamentos peligrosos en los niños con cardiopatía. Y deben ser evitados siempre. Perfecto. Doctora, tengo un niño de 8 meses operado de TGV. Hace unos meses le aparece un chalacio en su ojo izquierdo constantemente. ¿Es por falta de algún nutriente? No, los chaláceos no tienen nada que ver con los nutrientes, son la obstrucción de unas glándulas que se encuentran en el párpado y que se obstruye el conducto con el que drena esa glándula y se empiezan a formar estos cototitos sobre el párpado, ¿ya? Que algunos se pueden infectar, como quien tiene una espinilla y se infecta, pero esto por dentro del párpado. No tiene nada que ver con la nutrición, muchas veces estos chaláceos son crónicos y a veces tienen que llegar a ser quirúrgicos. Se manejan muchas veces con calor local y masaje sobre la lesión para que se desobstruya el conducto que drena esta glándula, y si se persisten en el tiempo deben ser controlados por oftalmólogos. Perfecto. Sí, porque a veces se habla que los orzuelos, los chaláceos pueden salir por falta de defensa, de vitamina. Las infecciones en general, cutáneas, como pueden ser estas, pero el chalacio es una obstrucción de la glándula y la infección es concomitante. El estado nutricional tiene que ver con el estado de defensa. En eso sí que estamos de acuerdo. Un niño que está desnutrido o malnutrido, porque acuérdate lo que te dije sobre que puedes tener un buen peso y estar malnutrido igual, Sí. y te falta algún nutriente crítico, como puede ser vitamina, y dentro de esta está la vitamina D, está el ácido fólico, está el zinc, está la vitamina B12, eso hace que tu inmunidad esté más baja. Y esa exposición a una infección es parte de por qué la desnutrición es una enfermedad. Si tú mejoras tu estado nutricional, tus defensas también mejoran y te enfrentas de mejor forma a cualquier infección. Las de piel, las del corazón, las de los riñones, la infección urinaria y todas las infecciones en general. Perfecto. Y volviendo a lo de la estitiquez, ¿cuántos días puede estar un niño menor de 1 año sin evacuar heces? El tránsito intestinal o ritmo de tránsito intestinal es una condición personal e individual. Es decir, puede haber un niño que vaya y evacúe cada 4 días, o hay un niño que puede evacuar una vez a la semana.
Pero si esa evacuación es de una deposición normal, blanda, pastosa, ese niño está el resto de la semana tranquilo, hace su vida normal y no genera ninguna molestia, es un niño de tránsito lento, pero con deposiciones normales. Si esa evacuación es de deposiciones duras, especialmente a esa edad de 1 año, que son se llaman caprinas, que son como bolitas duras, eso Sí. hay una alteración cualitativa de la deposición y eso sí es complicación, sí debe manejarse, ¿ok? Ya. Son cosas diferentes, van por 2 Sí. caminos diferentes. Y un niño a esa edad, en realidad, uno le da 3, 4 días como máximo, y si no, uno trata de hacer algo para lograr algún tránsito. Hay veces que un niño por enfermedad, fiebre, baja ingesta, puede pasar 2 o 3 días sin evacuar, pero eso es porque no comió nada y porque tomó poca agua. Y las deposiciones se secaron dentro del intestino, después se evacuaron duras. Esto es una cosa puntual y tiene una explicación clara. Es diferente a un niño que permanentemente le pasa esto. Entonces sí hay que tomar algunas medidas, ¿de acuerdo? Cuando las deposiciones son duras, no porque hace cada 4 días normal. Bien. Perfecto, clarísimo. Esta pregunta la están haciendo también. ¿Se le puede dar marisco a los niños con cardiopatía? Me imagino que sí, ¿o no? Por supuesto. Los Sí. mariscos son una excelente fuente proteica de yodo y de algunos otros nutrientes muy útiles para la edad pediátrica. Y de hecho se recomienda la ingesta de mariscos cocidos. Esa es la palabra clave, cocidos. Tan precozmente como desde los 8 meses sin ningún problema. Lo que no deben comer son mariscos crudos. Pero los mariscos son una excelente fuente de vitamina. El otro grupo de niños donde no se recomienda la ingesta de marisco es los antecedentes familiares de alergia a los mariscos, que eso sí que puede ser una alergia significativa, ¿de acuerdo? Pero no hay ninguna contraindicación para que los niños con cardiopatías los reciban. Cocidos, Doctora, ¿y los mariscos cocidos para cualquier niño? para O... cualquier niño, Ya, para cualquier niño. perfecto. Y acá vamos a hacer la última pregunta, doctora. ¿El proceso de menstruación en niñas con cardiopatías puede sobrevenir a los 9 años? ¿Se puede aplicar terapia hormonal para retrasar este proceso? En el caso de esta niña, tiene resolución de su comunicación intraventricular, ductus arterioso permeable e hipertensión pulmonar a sus 2 años. A ver, la edad normal mínima para la llegada de la menstruación deberían ser los 10 años y medio, considerando que el inicio del desarrollo puberal normal en una niñita no debería ser antes de los 8 años. Es decir, si una niñita presenta su botón mamario a los 8 años, se considera dentro del periodo normal. Si pasan 2 años y medio para que llegue su primera menstruación, estamos hablando de 10 años y medio. Si una niñita tiene su menstruación a los 9 años, es porque su desarrollo puberal se inició a los 7 años. Y eso es pubertad precoz. Y eso debía haber sido controlado por un endocrinólogo y era el minuto de postergar la llegada de su regla en ese momento, no a los 9 años. Este es un paciente que requiere control endocrinológico. ¿Ya? La decisión de intervenir el desarrollo normal de cualquier niñita no es una indicación perentoria, es una decisión. Es decir, se junta el endocrinólogo con los padres de esa niñita, se analiza la situación, se evalúan los riesgos y se decide si corresponde o no un tratamiento. No es un tratamiento per se ni obligatorio, pero tiene un periodo en el que se puede establecer y una vez pasado ese periodo ya no se puede realizar. ¿Ya? Pero tampoco crean que todos los niños tienen que ir a un tratamiento hormonal, porque no es así, es una decisión. Y es una decisión porque va en contra de la naturaleza propia del niño. Entonces, muchos papás deciden no tratar, y eso está absolutamente adecuado a una toma de decisión. O hay otros que piden por favor sí hacerlo, y no se le puede negar el tratamiento. Pero, insisto, es una decisión. Perfecto. Ahora sí que la última pregunta, doctora. ¿Qué hacer en caso de intoxicación alimentaria y cómo me doy cuenta? Intoxicación alimentaria. ¿Qué se referirá con intoxicación alimentaria? Porque, no sé, ¿qué piensas tú, Paulina? ¿Intoxicación? ¿Comió algo que estaba malo y se intoxicó? Me imagino que sí. Ya. La persona que nos pregunta nos puede decir quizás por el chat a qué se refería. Porque una transgresión alimentaria es cuando tú comes algún alimento en mal estado, mayonesa, ¿de acuerdo? En una fiesta, y estaba en mal estado y eso te generó una intoxicación,
que genera un cuadro digestivo agudo, grave, que genera diarrea, vómitos, deshidratación, fiebre, te puede llegar hasta la urgencia, ¿ok? Algo puntual, en donde lo más importante es la rehidratación, es decir, una hidratación rápida. Si tú no avanzas en una hidratación rápida, dependiendo de la cardiopatía, puedes comprometer la circulación. Existen algunas cardiopatías que son más sensibles que otras a la deshidratación. Los ventrículos únicos, los niños que son cianóticos, en donde el retorno venoso, que la sangre que llega al corazón no se hace por bomba, sino que se hace por presión, está comprometida si los niños se deshidratan. Entonces, existe un grupo de cardiopatía en donde la deshidratación, sea cual sea la causa, sea por vómito, sea porque no comió, o sea porque se fue en diarrea, puede condicionar una falla cardíaca aguda, grave, si no se repone la cantidad de líquido en forma adecuada, rápida. ¿De acuerdo? Existen otras cardiopatías en donde no existe este riesgo y se comporta como un niño común y corriente y necesita el manejo de cualquier niño, en donde lo que se hace es favorecer la hidratación, el reposo digestivo y realimentación cuando las condiciones mejoren. ¿Ya? Entonces, Doctora, dime. ¿y cómo reponemos esa pérdida de agua en un niño con una cardiopatía de ventrículo único, por ejemplo? ¿Tenemos que ir a la clínica para que le pongan suero o simplemente dándole mucho líquido en la casa? Va a depender de la gravedad de la situación. Si tú logras mantener la hidratación con líquidos caseros, uno normalmente ahí no utiliza la agüita de arroz o una agüita de hierba. Lo que recomienda es utilizar mezcla hidratante formal, esa que venden en la farmacia, que tú puedes, ese suerito para hidratar, que es medio rosado, que tiene hartas sales. Y lo que hay que hacer es en forma precoz, es decir, a los niños con cardiopatía, con ventrículo único, nunca se les debe tolerar la deshidratación. O sea, un vómito, 2 vómitos, uno ya debe estar hidratando. ¿Ya? Y esas mezclas son lo más adecuado. Si uno no logra parar el síntoma, es decir, que deje de vomitar, o que uno vea que la diarrea disminuye, o que uno nota que la diuresis disminuye demasiado y pasa más de 6 horas sin eliminar orina, es mejor ir a la urgencia para que esa hidratación sea endovenosa. ¿De acuerdo? Pero uno puede intentarlo en forma muy precoz y muy anticipatoria con mezcla hidratante, ya sea la que viene preparada, también existen las otras que vienen listas, que son para tomar, pero son más fácil, difícil acceso, o los sobrecitos de resal, que deberían estar siempre en el botiquín, ¿cierto?, que te permiten hidratarte con facilidad, ¿ya? En los niños más grandes ya puedes utilizar otras soluciones, que son más habituales, más comunes y corrientes, o simplemente agua. Pero los pequeños, lo ideal es iniciar con sales de rehidratación. Perfecto. ¿Y esa bebida isotónica, doctora, no? Las bebidas isotónicas tienen electrolitos, pero tienen una alta carga de glucosa. Entonces hay que tener cuidado porque a veces tienden a la poliuria, es decir, tienden a hidratarte, pero al mismo tiempo te van a hacer al baño muy rápido y eliminas mucha orina y eso te deshidrata al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, soluciones isotónicas, necesito mirar qué tienen para poder opinar sobre ellas. Pero en general hay que tener un poco cuidado. Las soluciones isotónicas están hechas para el deportista, no para el niño que está con una pérdida, sino que para reponer y dar energía al movimiento y al mismo tiempo electrolitos. Por eso tienen glucosa y además electrolitos. Entonces no están hechos para los niños enfermos. Perfecto. Ya. Bueno, ya son más de las 10 de la noche, así que vamos a dejar las preguntas hasta aquí. Aquí ya estoy viendo que en el chat están todos agradeciéndole, doctora, porque nos dejó clarísimo todos los temas, no solo de nutrición, sino que de pediatría en general. Así que, de verdad, muchas gracias. Por lo menos yo quedé con muchas respuestas más claras. Así que, muchas gracias. Te agradezco la invitación. Yo encantada de poder ayudarlo. Espero que le haya servido y a su disposición como siempre. Perfecto, Me gusta gracias. De ver a muchas personas conocidas en ese grupo. Sí, me Un saludo imagino. a todas ellas. Nos vamos a ver en la consulta pronto. Chao, Paulina. Y saludo a todos. Gracias, buenas noches, que esté muy bien. Que estés bien, nos vemos. Chao, chao. Chao.